Todo comenzó en Chechenia. Iván era un recluta. Junto a sus compañeros, fue alcanzado por un bombardeo y quedó hecho prisionero, cayendo en manos de Aslan Gub. Con él estaba otro recluta llamado Fedia. Un día le trajeron a 2 ingleses que actuaban en obras de teatro en Georgia. Allí los secuestraron con el fin de obtener posteriormente un rescate. Junto con ellos trajeron a 2 jóvenes rusos, soldados de contrato. Aslan tenía cuentas pendientes con ellos y ejecutó a ambos, llegando incluso a decapitar a uno. Todo esto lo filmaba el equipo de Aslan. Cuando enviaron a los prisioneros a un pozo, Iván conoció a los extranjeros John y Margaret. Ellos iban a casarse, pero fueron capturados y traídos allí. También en el pozo se encontraba un judío, quien era otro prisionero comercial, ya que Aslan planeaba obtener un rescate por él. Sin embargo, al no pagarse el dinero, Gub comenzó a cortar los dedos del prisionero por el retraso. Iván y Fedia eran esclavos, y por su trabajo se les pagaba con comida. Ermakov buscaba en internet información para Aslan, quien no pasaba necesidades, pues tenía un negocio en Moscú que le generaba buenos ingresos y recibía dinero del Estado para su desarrollo. Sin embargo, llevar una guerra resulta costoso, por lo que necesitaba rehenes por los que se pagara dinero. Gub tenía grandes planes. Planeaba expulsar a todos los rusos hacia el norte del país y ceder el resto del territorio a los chechenos. Los ingleses querían bañarse, y al transmitir su petición, Aslan ordenó atar a Margaret con una cuerda y arrojarla a un río de montaña. Poco después la trasladaron a otro lugar y, de nuevo, la arrojaron al pozo. Allí, los muchachos se encontraron con el comandante ruso, el capitán Medvedev. Era un hombre auténtico. A pesar de estar herido y no poder moverse con normalidad, se comportaba como si fuera el dueño de la situación. Margaret se enamoró de él de inmediato y comenzó a ayudarlo. John, con todas sus fuerzas, intentó reunir dinero para Gub, pero no lo logró. Entonces, Aslan le sugirió regresar a casa para conseguir allí la suma necesaria, advirtiéndole que durante ese tiempo Margaret permanecería cautiva. Si no actuaba a tiempo, todos los soldados de Aslan abusarían de ella y luego le decapitarían. Gub también liberó a Fedia e Iván y les ordenó no volver, ya que, de lo contrario, los matarían. A Aslan no le convenía retener a esos esclavos, pues eran soldados conscriptos y nadie pagaría rescate por ellos. Oficialmente, las autoridades se atribuyeron la liberación de 2 rusos y un británico. Alegaron haber llevado a cabo negociaciones y logrado la liberación. Iván y Fedia se despidieron en la estación, y luego Iván viajó a San Petersburgo para encontrarse con la familia del capitán Medvedev, a quienes informó que su pariente estaba vivo y sano. Aslan esperaba obtener a cambio a un pariente suyo, que en ese momento estaba en prisión, pero las autoridades no se apresuraron con el intercambio. Sin embargo, Iván animó a los familiares de Medvedev. Posteriormente, regresó a su hogar en Tobolsk, donde intentó conseguir trabajo sin éxito. Su padre estaba internado en el hospital. Al salir, comenzaba a beber, mientras que la mayoría de sus amigos se habían convertido en bandidos. En resumen, el futuro de Iván en Tobolsk no era prometedor. Intentó negociar con los militares respecto a Medvedev, pero lo rechazaban en todas partes. Al regresar a su tierra, John empezó a buscar dinero, pero a donde quiera que acudía le negaban. Tampoco lograba vender rápidamente sus propiedades, y sus familiares no se apresuraban a ayudar. Entonces, John apareció en televisión. Tras grabar el reportaje, un representante de la cadena se le acercó y le ofreció 200.000 libras esterlinas, condición a que filmara su viaje a ver a Gub. Desde Londres, John se dirigió a Moscú, aunque allí tampoco le quisieron ayudar. Sin embargo, tras otro encuentro, un traductor le facilitó los contactos de una persona en Vladikavkaz que se dedicaba a la liberación de rehenes. Para llegar a ese contacto y cerrar un trato, John necesitaba un traductor, por lo que viajó a Tobolsk para ver a Ermakov y pedirle ayuda. John tenía a su disposición 35.000 libras esterlinas y estaba dispuesto a entregarle a Iván lo que sobrara de esa suma tras el viaje, si éste colaboraba. Además, había recaudado 400.000 para Gub, quien pedía 2 millones, y esperaba que la persona de Vladikavkaz pudiera negociar con Aslan para recuperar a Margaret por esa cantidad. Iván, al principio reacio, finalmente cedió a un impulso interno para ayudar al inglés. Quizás también deseaba salvar al capitán Medvedev, aprovechando la oportunidad. Iván y John compraron armas y equipamiento, y partieron hacia Vladikavkaz. En el trayecto se encontraron con un empresario ruso llamado Alexander Matrosov, quien compraba pólvora a los chechenos e importaba a Rusia para ganar dinero.
Matrosov ofreció su ayuda, pero Iván se dio cuenta de inmediato de que aquel hombre era un gusano en quien no se podía confiar. En Vladikavkaz, Iván se reunió con una persona dedicada a la obtención de rehenes. Tras conversar con él, Iván comprendió que simplemente lo estaban estafando para sacar dinero, por lo que se puso de acuerdo con unos soldados que planeaban dirigirse a Chechenia y que podrían trasladarse a través de los puestos de control. Decidió discutir todo personalmente con Gub, armado con escopetas dobles que había comprado en una armería. Todo este tiempo, Jon grababa su película con la cámara. Al ver esto, Iván le ordenó que no filmara ni a él ni a quienes los asistían, pero Jon desobedeció y continuó grabando. Finalmente, atacaron el convoy y tendieron una emboscada en la carretera. Cuando el vehículo con los combatientes se detuvo, Iván disparó y abatió a todos los que estaban dentro. Los cuerpos fueron arrojados al río y el vehículo, apropiado. En el maletero se hallaba todo un arsenal de armas. Al ver que Iván mataba a los chechenos sin dudarlo, Jon se indignó, por lo que Iván tuvo que explicarle que estaba en guerra y que, si no disparaban, los matarían sin piedad. Poco después, en una parada, vieron a un pastor checheno llamado Ruslan Chamav. Iván lo tomó como rehén y ordenó llevarlo a ver a Gub. Para evitar que Chamav los traicionara, Iván fingió contactar a los militares y les pidió que vigilaran la familia de Ruslan. Chamav comprendió que, si algo le pasaba a Iván, sus familiares perecerían, y accedió a hacer todo lo que le pidieran. Primero, Iván comprobó que Chamav poseía la información necesaria y luego le ordenó conducirlos por una ruta desierta de gente. Chamav advirtió que tendrían que abandonar el vehículo y avanzar a pie por un glaciar. Ese todoterreno pertenecía a uno de los allegados de Gub. Si lo detectaban, matarían de inmediato a Iván y a Jon. Mientras Chamav conducía al ruso y al inglés por un sendero inexplorado, conocido solo por los pastores, Jon continuaba filmando, preguntándose por qué Iván pateaba e insultaba constantemente al guía, sin entender que ese era el modo de comunicación de personas como Chamav. Durante el trayecto, el pastor contó que tenía un hijo a quien deseaba enviar a la Universidad de Moscú. Iván prometió ayudar a conseguir su admisión, pese a que el joven Chamav hablaba mal ruso, siempre y cuando el pastor no los entregara a Gub. En otra pausa, Iván exigió que Chamav se comunicara por radio con Aslan. Cuando se estableció la conexión, Iván informó que él y Jon llevaban el dinero, y que Aslan debía esperar un poco más, pues el plazo para el pago ya había vencido. Sin embargo, Aslan juró que no tocaría a Margaret. Chamav comentó que su familia y la de los Gub habían estado enfrentadas durante generaciones. Sabía que no se podía confiar en la palabra de Aslan, incluso si éste juraba lo contrario. Por ello, Iván decidió actuar con firmeza, desató a Chamav y le entregó armas, dejando claro que si él moría, la familia del pastor también perecería. Chamav tomó la amenaza al pie de la letra y aceptó luchar del lado de los rusos. Antes del asalto a la aldea donde se refugiaba Gub, Jon se colocó una cámara en la cabeza. Iván eliminó a los centinelas y entró en la casa de Aslan, de donde tomó sus armas y exigió que Gub abriera el pozo donde estaban los prisioneros. Su intención era usar a Aslan como cobertura para salir de Chechenia, pero primero debía enfrentarse a los combatientes que quedaban en la aldea. Iván lanzó una granada contra la casa desde donde se disparaba. Mientras tanto, Jon abrió el pozo, donde apenas se encontraba viva Margaret junto al capitán Medvedev. Jon se percató de que Gub no había cumplido su promesa y que sus hombres abusaban de Margaret a diario, para luego arrojarla de nuevo al pozo. En un arrebato de furia, el inglés mató a Aslan, y en ese instante Iván comprendió que las cosas se complicarían. No podrían huir por el glaciar, ya que ahora llevaban al capitán Medvedev, a quien tendrían que cargar, y la única carretera transitable estaba bloqueada por los hombres de Gub, por lo que decidieron huir por el río. Mientras Chamav, Jon y Margaret construían una balsa, Iván se defendía disparando contra los atacantes. Luego, todo el equipo navegó por el río bajo el fuego de los chechenos. Al arribar a tierra firme, se refugiaron en una antigua fortaleza. Desde allí, el capitán Medvedev llamó a unos helicópteros utilizando comunicación satelital, pues aún tenía amigos en las Fuerzas Armadas, quienes de inmediato enviaron un par de aeronaves. Con ese apoyo lograron repeler a los combatientes, siendo rescatados y trasladados a una unidad militar rusa. Más tarde, Iván pidió a Jon que cumpliera su promesa y le pagara el dinero acordado. Una vez recibido el pago, Iván entregó todo el efectivo al capitán Medvedev. Aunque éste se negó inicialmente, Iván consiguió que le hiciera entrega del dinero,
el cual se utilizó para financiar varias operaciones costosas que permitieran a Medvedev llevar una vida normal. Fin de la película.